Nick Reiner, el hijo acusado de asesinar a sangre fría a sus padres famosos en su mansión de Los Ángeles, supuestamente estaba al acecho mientras se preparaba para matarlos. Y esa es solo parte de la nueva información que llega desde la oficina del fiscal de distrito mientras analizamos la acusación formal recién hecha pública contra Reiner, toda la información que no conocíamos y toda la información que acabamos de conocer. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Cuando los cuerpos del reconocido actor y cineasta Rob Reiner y su esposa productora Michelle fueron encontrados justo antes de Navidad del año pasado, conmocionó al mundo. Quiero decir, piensa en ese momento cuando esta historia salió a la luz por primera vez. Y luego, cuando supimos la identidad de su presunto asesino, eso fue aún más impactante. El hecho de que fuera su propio hijo, Nick, de 32 años. Los investigadores afirman que Nick Reiner apuñaló a sus padres hasta la muerte en su casa en Brentwood, que es una zona acomodada de Los Ángeles. Y luego, supuestamente, simplemente se fue y fue encontrado poco después en otra parte de Los Ángeles, Exposition Park, y fue acusado de 2 cargos de asesinato y ha estado encerrado en el Centro Correctional Twin Towers de Los Ángeles. Ahora, es posible que ya sepas mucha de esa información hasta este punto, pero ahora estamos conociendo nuevas acusaciones, ya que se ha revelado una nueva acusación formal en el caso de Reiner. Así que quiero repasar lo que estamos aprendiendo y también una línea de tiempo rápida de cómo llegamos aquí. Ahora, Rob Reiner, de 78 años, y famoso director y actor. Ahí luego está su esposa, que es una productora muy famosa, Michelle Reiner. Ella tenía 70 años, fueron asesinados el 14 de diciembre. Y esta pareja se suponía que tenía una cita de terapia de masaje en su casa. Pero cuando la terapeuta llegó, no pudo entrar a la casa. No pudo hacer que nadie abriera la puerta. Así que la terapeuta, la masajista, terminó llamando a la hija menor de los Reiner. Y esa es la hermana de Nick Reiner. Ahí ella tiene que entrar a esa casa y hace un descubrimiento horrible, que sus padres supuestamente habían sido apuñalados hasta la muerte. Ahora, Nick Reiner fue arrestado horas después. Un vídeo de vigilancia de una gasolinera lo muestra comprando una bebida y por lo que se aprecia sin mostrar ninguna reacción emocional que supuestamente acababa de matar a sus propios padres. TMC también informa que Reiner huyó a un hotel en Santa Mónica después del asesinato. Ahora, los fiscales presentaron cargos criminales formales el 16 de diciembre y la lectura de cargos de Reiner se pospuso un par de veces, pero en febrero estuvo en la corte y su defensor público presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. Y en nombre del señor Reiner solicitamos la lectura completa de los derechos y advertencias, incluyendo los derechos de las Fuerzas Armadas y veteranos, y presentamos una declaración de no culpabilidad, negando todas y cada una de las acusaciones especiales, agravantes y antecedentes. Sí, señor. Se presenta una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Reiner. Ahora, el siguiente gran paso en este caso fue una audiencia preliminar donde la fiscalía podía presentar algunas de las pruebas que tienen contra Reiner y el juez decidiría si había suficiente para llevar este caso a juicio. Pero eso ya no será necesario porque un gran jurado emitió una acusación formal contra Nick Reiner. El jurado se había estado reuniendo en secreto y en realidad tomó su decisión en julio, pero los documentos apenas se hicieron públicos el miércoles. Así que quiero analizar más de cerca lo que dice. Aquí está el cargo 1 y continúa diciendo, cito, el mencionado. Nick Reiner es acusado por el gran jurado del condado de Los Ángeles, estado de California, mediante esta acusación formal del delito de asesinato en primer grado. El 14 de diciembre de 2025 o alrededor de esa fecha en el condado de Los Ángeles, el mencionado Nick Reiner, quien de manera ilegal y con malicia premeditada asesinó a Michelle Reiner, un ser humano. Y por el cargo 2, una causa adicional y separada siendo un delito diferente de la misma clase de crímenes y delitos que el cargo establecido en el cargo antes mencionado de este documento. El mencionado Nick Reiner es acusado por el gran jurado del condado de Los Ángeles, estado de California, por esta acusación formal del delito de asesinato en primer grado el 14 de diciembre de 2025 o alrededor de esa fecha en el condado de Los Ángeles. El mencionado Nick Reiner, quien de manera ilegal y con malicia premeditada mató a Robert Reiner, un ser humano. La acusación también enumeró alegaciones de circunstancias especiales, que son factores agravantes que pueden añadirse a un cargo. Así que, volviendo a esta acusación, dice que además se alega respecto a los cargos 1 y 2, que los asesinatos de Michelle Reiner y Rob Reiner fueron cometidos por el mencionado acusado, Nick Reiner, y que el acusado mató intencionalmente a las víctimas mediante acecho. Continúa diciendo, cito, además se alega respecto a los cargos 1 y 2 que en la comisión o intento de comisión del delito mencionado, el acusado, Nick Reiner, usó personalmente un arma mortal y peligrosa, a saber, un cuchillo. Ahora, sabíamos por los informes de la autopsia que Rob y Michelle murieron por heridas de arma blanca. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman,
señaló la gravedad de los cargos y el horror de lo que sucedió. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Él dijo, y cito, esto fue una traición profunda por parte de alguien que es amado y en quien confían precisamente las personas a las que se le acusa de matar. La acusación revelada el miércoles también agrega una alegación de circunstancia especial de que el acusado cometió los asesinatos al acecho. Pero esperamos que el hecho de que un gran jurado haya emitido una acusación formal en este caso nos acerque un paso más a un juicio y a lograr justicia. Ahora, Hawkman también habló sobre las circunstancias especiales después de la audiencia de Reiner en febrero y sobre si su oficina planeaba buscar la pena de muerte. Estaremos analizando todas las circunstancias agravantes y atenuantes y hemos invitado a los abogados defensores a presentarnos tanto por escrito como oralmente en una reunión cualquier argumento que quieran presentar para que lo consideremos al decidir si seguimos adelante o no con la pena de muerte. Así que ese es un proceso en curso. También en ese momento, cuando tengamos toda esta información, estará sujeto no solo a un análisis riguroso, pero muchos de los individuos más experimentados en la oficina del fiscal de distrito, con experiencia en casos de pena de muerte, me ayudarán a evaluar esa información. Ahora, la oficina del fiscal de distrito reiteró que todavía está considerando qué decisión tomar en lo que respecta a la pena de muerte. Y queremos señalar que California ha tenido una moratoria sobre la pena capital durante años, pero un acusado aún puede acabar en el corredor de la muerte en California. Así que si Reiner es declarado culpable, es posible que sea sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y todavía se está determinando si la pena de muerte está sobre la mesa o no. Ahora, otra historia que se está desarrollando en este caso es cómo Nick Reiner va a poder pagar su defensa porque quiere acceso a su fideicomiso para ayudar a pagar sus honorarios legales. Ahora, cuando Reiner fue arrestado por primera vez, quizás recuerdes que contrató, uno de los nombres más grandes en defensa criminal, Alan Jackson. ¿Lo recuerdas como el abogado defensor de Karen Reed? Contrató a Jackson para que lo representara, pero luego Jackson terminó retirándose. Los detalles exactos de por qué Jackson se retiró del caso no están claros, pero se cree que probablemente tuvo que ver con si Reiner realmente podría pagar unos honorarios legales bastante elevados que Alan Jackson ciertamente cobraría. Y esa teoría fue confirmada en la gran petición presentada ante el tribunal. Así que eso es lo que dijo Jackson en ese momento. Esta mañana tuve que retirarme como abogado de Nick Reiner. Circunstancias fuera de nuestro control, pero más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick han dictado que lamentablemente nos ha sido imposible continuar con nuestra representación de Nick. Legal y éticamente tengo prohibido explicar todas las razones. Sé que esa es una pregunta que todos tienen en mente. Espalda que el defensor público intervenga. Ya ha sido asignado y protegerá muy bien los intereses de Nick Reiner mientras avanza en el sistema. Pero que quede claro, tengan esto muy claro, mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Reiner y con lo que más le conviene.
De hecho, sabemos, no solo estamos convencidos, sabemos que el proceso legal revelará los verdaderos hechos de las circunstancias que rodean este caso, el caso de Nick. Sabes, se ha publicado mucho últimamente, en las últimas 3 semanas. Se ha publicado mucho, se ha publicado sobre Nick, se ha publicado sobre su familia, se ha publicado sobre las circunstancias, la especulación se ha publicado. El 15 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, yo estaba en Nueva York en ese momento y recibí una llamada. Mi equipo y yo dejamos todo. Y durante las últimas 3 semanas hemos dedicado literalmente cada hora que hemos estado despiertos a proteger a Nick sus intereses. Hemos investigado este asunto de arriba abajo, de principio a fin. Lo que hemos aprendido. Y puedes apostar tu vida a esto. Es que de acuerdo con las leyes de este estado, de acuerdo con la ley en California, Nick Reiner no es culpable de asesinato. Imprímelo. Imprímelo. Le deseamos lo mejor de lo mejor en el futuro. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Reiner presentó una petición para acceder a su fideicomiso que las víctimas en este caso establecieron para él hace décadas, con un monto que, según se informa, asciende a $1,500,000. Ahora, obviamente, los Reiner tenían mucho dinero gracias a décadas de éxito en la industria cinematográfica. El periódico Los Angeles Times obtuvo la solicitud, que dice en parte, Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que le sucedió o no le sucedió no están en discusión en este litigio del fideicomiso. Los abogados defensores de Nick presentarán esos hechos en el caso penal. Esta petición no requiere ni invita a este tribunal a pronunciarse sobre ellos. Como cualquier persona acusada de un delito, se presume que Nick es inocente y tiene derecho a defenderse con los recursos que legalmente le pertenecen. los términos del fideicomiso de Nick no son complicados. No están sujetos a disputa razonable. Los padres de Nick dejaron instrucciones claras sobre cuándo debían entregarse los fondos del fideicomiso a él. La mitad del fideicomiso debía ser entregada a Nick directamente cuando cumpliera 30 años. Además, instruyeron que cuando cumpliera 35 años, recibiría el resto de los fondos de su fideicomiso. Estas distribuciones son obligatorias e incondicionales. Así que la edad es una parte interesante de esto, porque Nick ahora tiene 32 años, pero según sus abogados civiles, no recibió dinero del fideicomiso cuando tenía 30 años antes de que sus padres murieran porque había dudas sobre su capacidad mental. Nick Reiner ha hablado abiertamente de sus problemas de adicción a lo largo de su vida, los cuales, según se informa, se remontan a cuando era solo un adolescente. También, según se informa, le habían diagnosticado esquizofrenia. Pero hasta ahora, la capacidad mental de Reiner no ha sido un problema en su caso penal. Así que sus abogados civiles dicen que tiene derecho a su fondo fiduciario, pero lo que se conoce como la ley del homicida, bajo la ley de California, podría entrar en juego aquí. Así que quiero leerles este estatuto. Una persona que mata de manera intencional o criminal al difunto no tiene derecho a lo siguiente: cualquier propiedad, interés o beneficio bajo un testamento del difunto o un fideicomiso creado por o para el beneficio del difunto o en el que el difunto tenga un interés, incluyendo cualquier poder general o especial de designación conferido por el testamento o fideicomiso al asesino, y cualquier nombramiento del asesino como albacea, fiduciario, tutor, curador o custodio realizado por el testamento o fideicomiso. Así que no solo tenemos la noticia de la acusación esta semana, sino que la próxima semana, el lunes 17 de agosto, un juez tiene programado escuchar los argumentos a favor y en contra de la petición de Reiner. Mientras tanto, Reiner todavía no tiene fianza y actualmente se encuentra en la instalación correccional Twin Towers del condado de Los Ángeles, y nos dicen que está alojado solo en una unidad de observación médica en la cárcel. Hubo fuentes que, según se informa, le dijeron a la revista People que Reiner ha sido disciplinado en la cárcel. Eso ocurrió en abril pasado, después de que supuestamente se volvió extremadamente hostil con los agentes que lo llevaban de regreso a su celda después de una ducha. Ahora, evidentemente hubo algún tipo de retraso, y cuando no se le permitió regresar inmediatamente a su celda, se enfureció. Cito: fue recalcitrante, extremadamente hostil, provocando un altercado verbal, negándose a seguir las reglas y no obedeciendo ninguna orden.
Estaba gritando, chillando, siendo irrespetuoso y diciendo muchas groserías. La revista People informa que Reiner fue reportado por su comportamiento y perdió privilegios durante 5 días, incluyendo llamadas telefónicas, visitas y acceso a la tienda de la cárcel, según la fuente. Ahora me acompaña para hablar más sobre este caso Seth Zuckerman, abogado defensor penal, ex fiscal y ahora miembro de Zuckerman Legal Group. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. La parte de Aseco en esta acusación que sale. Sé que él vivía en la propiedad. ¿Qué tendrían que probar los fiscales para decir que él estaba acechando y luego supuestamente fue y mató a sus padres? Entonces, acechar en California se refiere a una situación en la que una persona intencionalmente se esconde o espera una oportunidad para emboscar a la víctima o sorprenderla. Entonces, los fiscales van a necesitar pruebas que no solo demuestren que él los mató, sino que planeó hacerlo y que esperó en la casa con la intención de hacerlo. Entonces, debe haber algún tipo de evidencia, ya sean videos de vigilancia, mensajes de texto, cosas que él le dijo a otros testigos o entradas en un diario. Algo que demuestre que su estado mental en ese momento era más que solo planear matar a sus padres y que los emboscó. Ahora, la nueva acusación no explica cómo estaba el acecho ni cuál es la evidencia, y eso es lo que estoy buscando de aquí en adelante. Pero claramente tendrá que haber alguna evidencia que los fiscales tengan para establecer este nuevo cargo. ¿Verdad? Porque ya sabes, él vivía en la propiedad, creo que vivía en una casa de huéspedes y luego Rob y Michelle Reiner vivían en la casa principal, pero él era alguien que normalmente estaba ahí. Así que es como, ¿qué evidencia tienen que pueda probar que él estaba al acecho y luego planeando supuestamente hacer esto? Sabes, hay muchas preguntas sobre su salud mental y su consumo de drogas en el pasado, cómo eso influye en lo que supuestamente ocurrió esa noche. En este momento todavía hay mucho que no sabemos y estoy seguro de que se va a investigar mucho sobre cualquier tipo de tratamiento de salud mental que haya recibido y todo eso. Hasta ahora, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando se trata de su pasado y cómo eso podría influir en los posibles desafíos para la fiscalía en este caso? Bueno, de hecho creo, Chris, que la fiscalía lo acusó de acechar como una forma de refutar la defensa psiquiátrica que se avecina, ¿verdad? Porque este aseco, si tienen pruebas para demostrarlo, muestra que no fue algo impulsivo, ¿verdad? Que planeó matar a sus padres. Y no solo planeó matar a sus padres, sino que estaba esperando para emboscarlos con un ataque sorpresa, así que estaba pensando con claridad en este plan mientras acechaba, mientras los sorprendía y emboscaba. Y creo que esto es evidencia de su estado mental, ¿verdad? La defensa siempre va a argumentar, bueno, que él no podía entender debido a sus problemas psicológicos. Bueno, la fiscalía ahora está tratando de refutar eso de manera afirmativa con estos nuevos cargos. Y eso es lo que me parece más interesante aquí. Y güey, a Nick supuestamente le diagnosticaron esquizofrenia y tristemente hemos visto casos, hay muchas personas que viven su vida con esquizofrenia y nunca. Pero tristemente hemos visto casos de personas a las que se les ha diagnosticado esa condición y que han cometido delitos muy violentos. Cuando se trata de procesar o incluso desde el lado de la defensa criminal, ¿cómo influye ese diagnóstico en todo esto? Y sé que, ya sabes, estábamos hablando de la parte de salud mental, pero creo que en particular la esquizofrenia y cómo puede afectar frente a un jurado. Quiero decir, puede influir de muchas maneras diferentes. Ya sabes, todos han conocido personas que sufren todo tipo de problemas psicológicos, incluida la esquizofrenia, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿entendía lo que estaba haciendo en el momento en que lo hizo? Y de nuevo, creo que por eso los fiscales presentaron esta nueva acusación como una forma de decir, no solo sabía lo que estaba haciendo, sino que aquí está la evidencia que tenemos para demostrar que no actuó por impulso, no perdió el control, ¿verdad? Que esto no fue una decisión irracional, no fue en un arrebato, en un momento de pasión, y simplemente tuvo una crisis psicológica. Ellos están diciendo que tenemos pruebas contundentes que demuestran que él tenía la intención de hacer esto y que él sí tenía la intención de emboscarlos y sorprenderlos. Y estoy esperando a ver cuál es esa evidencia. Ninguno de nosotros, nadie sabe cuál es esa evidencia, pero eso es lo que veo en esta nueva acusación. Y ya sabes, la esquizofrenia y los aspectos psicológicos de todo esto van a jugar un papel muy importante. Y anticipo que eso será parte de su defensa, ya sea por parte del defensor público o de un abogado privado que termine contratando. Esa va a ser la defensa. Y creo que la fiscalía está tratando de adelantarse a eso. Sí,
Y hablaremos un poco sobre, ya sabes, cómo se va a pagar esa defensa, porque parece que habrá una audiencia el lunes, en el momento en que estamos grabando esto, la cronología de esta acusación del gran jurado. Así que él fue, ya sabes, acusado formalmente, creo que en julio de este año. Apenas se acaba de hacer pública ahora. Iba a haber una audiencia preliminar en septiembre. Según tengo entendido, eso ya no va a suceder. ¿Qué opinas de esa cronología y de cómo se desarrolló todo esto? Lo que pienso de la cronología es que la Fiscalía ha estado considerando su estrategia para avanzar con este caso hacia el juicio. Y una de esas cosas es saber que probablemente habrá una defensa psiquiátrica. Así que creo que la Fiscalía se adelantó a esto y lo acusó de un cargo más grave. Ahora es un cargo de asesinato en primer grado que conlleva la posible pena de muerte, aunque actualmente hay una moratoria en California o cadena perpetua sin libertad condicional. Así que la Fiscalía quiso acusarlo de este delito más grave para que enfrentara penas más severas y adelantarse a la defensa psiquiátrica. Pero además ya no hay necesidad de una audiencia preliminar, ¿verdad? Porque ahora hay una nueva acusación formal, acaban de leerle los cargos de esa acusación formal y tienen que pasar por todo el proceso de nuevo. Así que la acusación anterior ya no aplica en este caso. Y la audiencia preliminar en septiembre, como mencionaste, no se llevará a cabo. Sabes, es interesante porque en este momento creo que el juicio que todos tienen en mente, y sé que es un caso muy diferente, pero está el juicio de Lindsay Clancy que está ocurriendo en Massachusetts, y realmente puedes ver como La defensa está poniendo en el banquillo al sistema de salud. Y ves toda la información relacionada con su tratamiento de salud mental ya sabes, 2022, 2023, y luego cuando pienso en Nick Reiner, aquí hay alguien a quien le diagnosticaron esquizofrenia, y luego, ya sabes, me imagino que para quien sea su abogado defensor, va a haber una gran investigación sobre los medicamentos que estaba tomando y todo eso. Como abogado defensor, ¿cómo es realmente reunir esa información si esa va a ser su defensa? Entonces, ¿cómo es eso? Eso implica obtener todos sus registros de salud mental de todos sus proveedores anteriores, conseguir una lista de los medicamentos que ha tomado a lo largo de los años y también hacer que lo evalúe un perito psiquiátrico forense que podría emitir un informe y testificar en el juicio. Ahora, si la defensa hace eso, está abriendo la puerta a su historial psiquiátrico. El gobierno, los fiscales, obtienen una copia de todos esos registros y también tienen la oportunidad de que lo evalúe su propio perito. Así que hay muchos peritos que se involucran y cuando él notifica que usará una defensa psiquiátrica, pero los abogados defensores desde el primer día estaban reuniendo sus registros psiquiátricos, revisándolos, haciendo que un consultor los revisara, viendo sus medicamentos y observando que, si es que había algo, podían probar basado en su historial psiquiátrico. Entonces, ya sabes, ahora veremos qué pasa después con esta acusación en el ámbito penal, pero luego ya sabes la pregunta. La pregunta es no solo cómo será su defensa, sino cómo va a pagarla, quién terminará siendo su abogado. Él, ya sabes, como miembro de, seamos honestos, de una familia muy adinerada, simplemente por el éxito que su papá y su mamá tuvieron en la industria del cine durante tanto tiempo. Él tiene un fideicomiso. No creo que él tenga, ya sabes, sé que dirigió una película, pero realmente no parecía tener mucho dinero propio. Mucho venía de sus padres. Así que, según se informa, hay alrededor de $1,500,000 en este fideicomiso que le gustaría usar para pagar su defensa. Y luego tendrán una audiencia el lunes para tratar de determinar eso. ¿Cómo ves que se desarrollará eso con lo que sabemos hasta ahora? Por lo que se ha informado públicamente, creo que él tiene derecho a esos fondos. Según tengo entendido, ese fideicomiso decía que cuando cumpliera 30 años tendría acceso a esos fondos y claramente ya tiene más de 30. No creo que la ley que impide que un asesino herede ni nada más sea relevante aquí, porque él tenía derecho a esos fondos independientemente de la muerte de sus padres. Así que él debió haber heredado este dinero o tenido acceso a este dinero cuando cumplió 30 años. Y no es como si estos fueran beneficios de un seguro de vida o algo que se está haciendo efectivo por su muerte, ¿verdad? Estos son fondos a los que supuestamente él debía tener acceso cuando cumpliera 30 años y él debería tener acceso para usar estos fondos como mejor le parezca. Obviamente, el fiduciario no está de acuerdo con eso y por eso habrá una próxima audiencia. Pero desde mi punto de vista, legalmente, no creo que la ley que impide que un homicida herede aplique aquí. Y él debería tener derecho a los fondos a los que tenía derecho cuando cumplió 30 años. El hecho de que solo esté acusado de asesinato en este momento, sabes, sin importar lo que la gente piense que pasó dentro de la casa, como que no ha sido condenado por nada, se presume inocente. Y luego tienes esta ley que impide que un homicida herede. Saves, siento que después de los hechos, si lo declaran culpable y entonces ese dinero, parece que ahí sí aplica. ¿Cómo funciona eso normalmente cuando es alguien acusado de un crimen en vez de alguien condenado? Mira, de nuevo, no creo entender a qué te refieres, Chris. No creo que esa sea realmente la pregunta relevante, ¿verdad? Porque tienes razón. Él
ya sabes, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Él se ha declarado no culpable y el caso sigue adelante. Pero creo que el hecho es que él tenía derecho a ese dinero independientemente de este caso, ¿verdad? Se suponía que iba a heredarlo cuando cumpliera 30 años y por alguna razón no le dieron el dinero por parte del fiduciario. Así que dejando de lado el hecho de que ahora está acusado de asesinar a sus padres, él debió haber tenido ese dinero desde el principio. Y legalmente le están reteniendo ese dinero sin ninguna base. Ese es su argumento. Y creo que es un argumento bastante bueno. No creo que el hecho de que ahora esté acusado de asesinar a sus padres deba tener algún papel aquí en si tiene derecho o no a los fondos que debió haber recibido. Ahora, de nuevo, tampoco creo que importe si después lo condenan y usó esos fondos, porque creo que este es dinero al que tenía derecho legalmente sin importar nada más. De nuevo, esto no son los beneficios de un seguro de vida que recibió tras la muerte de sus padres, ni algo que se haya activado por la muerte de sus padres. Estos son fondos que supuestamente se activaron cuando él cumplió 30 años, lo cual sucedió hace un par de años. ¿Cuáles serán los argumentos en esta audiencia del lunes? O sea, ¿qué podemos esperar, ya sabes, mientras seguimos esto? ¿Qué sería, ya sabes, desde el punto de vista de un fiduciario? Ya sabes, ¿qué van a decir? Sabiendo que del lado de Nick probablemente sea ese argumento de que, mira, este era su dinero y no ha sido condenado por ningún delito. Creo que el fiduciario va a argumentar que él no debería heredar ningún dinero ni beneficiarse de ningún dinero proveniente de la muerte de sus padres y de que él sea quien está detrás de la muerte de sus padres. Y creo que su argumento, que me parece un buen argumento legal, es que yo tenía derecho a este dinero hace algunos años. Ya debería haber tenido este dinero. Y el hecho de que mis padres hayan muerto es irrelevante. Y tengo derecho a estos fondos cuando cumpla 30 años y debería recibir estos fondos. Obviamente el fideicomisario no está de acuerdo con eso y para eso es la audiencia. Pero quiero decir, puedo ver los argumentos de ambos lados aquí. Y dependiendo de cómo se resuelva, ya sabes, cuando lo arrestaron, él por un tiempo contrató a Alan Jackson, que es una figura importante en la defensa penal. O sea, él acaba de terminar el caso de Karen Reed. Y estoy seguro de que cuesta mucho dinero poder contratar a Alan Jackson como tu abogado defensor. Supongamos que va con la oficina del defensor público. ¿Cómo se ve la defensa cuando tienes a Alan Jackson y tú mismo lo estás pagando? O si él recurriera a la oficina del defensor público. Saves, uno de los principales problemas aquí, especialmente en un caso de defensa psiquiátrica, es la capacidad de contratar expertos. Obviamente, si contrata a un abogado privado y paga lo que sea que cobre Alan Jackson como anticipo, también va a tener que pagar por expertos privados. Los defensores públicos, por supuesto, también tienen acceso a expertos, pero simplemente es una lista diferente de expertos a la que tienes acceso. Así que no solo es diferente el abogado, sino que también hay diferentes expertos disponibles para ti. Así que eso es lo que estoy buscando. ¿Qué expertos ha contratado aquí el equipo de defensa para ayudar no solo con la defensa psiquiátrica, sino con cualquier otra defensa que vayan a presentar y que pueda requerir un testigo experto? Y todavía hay mucho que no sabemos después de esta acusación formal. Veremos qué pasa el lunes y hacia dónde van las cosas a partir de aquí. Seth Zuckerman del Zuckerman Legal Group, abogado defensor penal, ex fiscal. Es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Gracias por invitarme, Chris. Eso es todo por hoy en On The Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.